bueno, verme yo, para poder ir respondiendo dudas y para que esto en realidad sea como una charla, ¿sí? En este nuevo espacio que estamos inaugurando hoy. Si les parece, damos inicio, díganme ustedes. Inicia y yo me voy a ocupar de moderar las consultas que tengan leyendo en el chat, no te preocupes, Juli. Bueno, perfecto. Bueno, la primera clase que la vamos a dar hoy habla de shock, pero un shock oculto. Bueno, yo soy Julieta Pizorno, soy residente de segundo año de Clínica Médica del Sanatorio Güemes, así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir shock, ¿sí? Esto es un estado de hipoxia, tanto celular como tisular, y se debe a que hay una reducción en el suministro de oxígeno, es decir, por alguna causa hay menor aporte de oxígeno hacia las células. Bien, puede estar dado también por un aumento del consumo de oxígeno, ¿sí? La célula, por alguna causa, el metabolismo está aumentado y tiene mayor demanda y por ende mayor consumo de oxígeno. Pero, ojo, a mismo suministro. Entonces, también puede estar alterado. O bien que la célula tenga una hipoxia citotóxica, se llama así, cuando la célula no tiene la capacidad para ese oxígeno que se le está aportando, ¿sí?, poder utilizarlo y introducirlo y formar todo lo que es el metabolito y utilizarlo para dar la energía necesaria para la situación que tenga que cumplir, ¿sí? O bien puede haber una combinación de estos procesos y por eso se manifiesta el shock. Hay diferentes tipos, como sabemos, y no va a ser esta una clase de shock general, así que simplemente para recordar, el shock distributivo, que se basa principalmente en una vasodilatación generalizada, ¿sí? El shock hipovolémico, donde tenemos una disminución del volumen circulante eficaz, ¿sí? El shock cardiogénico, donde la bomba cardíaca, por alguna causa, no puede bombear y no puede generar un gasto cardíaco acorde a la necesidad del organismo. Y un shock obstructivo, donde la parte periférica está normal, el tono vascular está normal, el corazón puede tener la capacidad de eyectar, pero hay algo que nos está obstruyendo, ¿sí? Ya sea un neumotórax hipertensivo, algún taponamiento cardíaco, ¿sí? Algo que nos obstruya. Hoy todos estos shock algo tienen de un poco de shock oculto, por lo que les dije, porque va a haber un poco de, algunos de ellos, como por ejemplo el hipovolémico, quizás aporte menos oxígeno a la célula, ¿sí? Pero principalmente este shock oculto está descrito, en el shock séptico, ¿sí? Es lo que habla la literatura que hay sobre esto. Así que vamos a centrarnos un poco más en ese shock distributivo, el shock séptico. Sabemos que la sepsis es una disfunción, hay una disfunción, o sea, una desregulación en cuanto a la respuesta que tiene el huésped contra una infección, ¿sí? Hay una disfunción orgánica. Y si asocio a esto que no puedo mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, o sea, que sea refractaria a fluidos y que sí o sí necesita vasoactivos, y un láctico mayor a 10, con toda esta disfunción, mayor a 2, perdón, mayor a 2 milimoles litro, o 18 miligramos decilitro, estoy frente a un shock séptico, ¿sí? Pero lo que les quiero comentar es que a veces hay un daño a nivel de la microvasculatura, ¿sí?, que presenta un láctico elevado, pero todavía no tiene una repercusión hemodinámica, ¿sí? Es decir, todavía no hay una afectación en cuanto a la presión arterial, hay algo que yo todavía no estoy viendo con la presión, ¿sí? Pero sí ya hay una disfunción en la microvasculatura, y es por eso que puedo tener un láctico elevado con presión arterial normal, ¿sí? Y eso es lo que describen como shock oculto. La verdad es que la literatura dice, bueno, entre 2 y 4 milimoles litro de láctico ya tengo que ver si hay... Sabíamos que el shock séptico lo marcaba más como 2, ¿sí? Como para que sea shock oculto, algunos hablan de 4, pero básicamente por arriba del valor normal del láctico, ¿sí?
con presiones arteriales normales. Como para recordarles un poco, el láctico viene del piruvato, ¿sí? O sea, se utiliza preferentemente en los estados de anaerobiosis para otorgar las moléculas de ATP que no las va a poder en un estado con un aporte de oxígeno normal. Así que, como para recordarles un poco, la microcirculación está conformada por lo que son las arteriolas, un esfínter que está pre- y postcapilar, las vénulas y un shunt arteriovenoso que siempre hay un poco de shunt, pero que está controlado en estos casos, ¿sí? Cuando hay un estado de shock, hay alguna alteración, por lo que les dije, quizás hay un aporte de oxígeno inadecuado, o bien la célula tiene una disminución en lo que es la capacidad para poder consumir ese oxígeno, y por ende no viene por esta vía normal de utilización de oxígeno, sino más bien de la formación del ácido láctico, ¿sí? Y hay una desregulación en cuanto al Jun y una éstasis acá venosa, y esto nos va a generar diferencias entre lo arterial y lo venoso, ¿sí? Esto recordemos porque después vamos a ver un gráfico donde nos habla mucho de las necesidades para conocer un poco las diferencias arteriovenosas, ¿sí? Bueno, recordarles que dentro de la acidosis láctica tenemos dos tipos, una que es flujo dependiente, que es la tipo A, ¿sí? Que es donde nosotros ahora vamos a estar centrados, y la otra es flujo independiente, que es la de tipo B, y que tengo que recordarla porque esta justamente es la que me va a hacer el diagnóstico diferencial de lo que yo voy a estar, ¿sí? Estoy frente a un paciente normotenso, pero con un láctico elevado. Me van a decir, bueno, Juli, pero tiene falla hepática. Perfecto, entonces sospecho de que no sea por una sepsis, ¿sí? O bien, recordemos que la diabetes mellitus, incluso los medicamentos como la metformina, ¿sí? Un paciente que venía a hacer un ejercicio intenso, o más bien las convulsiones, son todos estos diagnósticos diferenciales de un ácido láctico elevado con una presión normal. Entonces acá nos centramos, decimos, bueno, tengo un láctico mayor a 2 milimoles litros, ¿tengo otra causa más probable de sepsis? Sí. ¿Cuál? La de las convulsiones, el daño hepático, ¿sí? O una cetoacidosis diabética. En la guardia, cuando viene un paciente intoxicado por monóxido de carbono, tengo que pedir láctico y voy a estar en presencia de un láctico mucho más elevado, y quizás no sea per se por una sepsis, sino por una alteración en cuanto a lo que es la competencia, del monóxido de carbono con el oxígeno, y por ende el suministro de oxígeno ha disminuido, ¿sí? Y entonces lo que tengo que hacer es tratar esa causa. Pero si estoy frente a un paciente que yo sí sospecho de que sea sepsis esto, ahí lo que te sugieren es, bueno, podemos seguir buscando otros mecanismos y otras formas para ir disminuyendo este láctico y ver a ver en dónde estoy parado con este paciente. Ellos sugieren mucho de utilizar, por ejemplo, la saturación venosa de oxígeno, ¿sí? Cuando la saturación venosa de oxígeno es menor a 70, o tengo una perfusión periférica normal. ¿Y qué digo cuando tengo una perfusión periférica normal? O sea, voy a ver, el paciente puede estar lívido, el relleno capilar mayor a 3 segundos, ¿sí? Ya estoy viendo esos daños de hipoperfusión que todavía no me manifiestan una alteración hemodinámica, la presión sigue normal, pero ya estoy viendo daño, extremidades frías, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que proveer mecanismos para aumentar el oxígeno y para mejorar la perfusión, disminuyendo así el láctico. O bien, si estoy frente a una saturación de oxígeno normal, con perfusión normal, lo que se sugiere es hacer el delta de la PCO2. El delta de la PCO2 es lo que hoy les hablaba, ¿sí? Las diferencias que hay entre el aporte de oxígeno, entre lo arterial y lo venoso, ¿sí? Hablan de que cuando es mucha la diferencia, o sea, mayor a 6 la diferencia, estoy frente a un estado de sepsis, probablemente ese ácido láctico esté manifestado por la sepsis, y tengo que buscar mecanismos para mejorar este aporte y disminuir así el ácido láctico. Esto es un poco controversial a veces, porque a veces en la sepsis, como dije ahí, el daño citotóxico, en el cual el cuerpo no tiene la capacidad las células, no tienen la capacidad de atraer ese oxígeno. Entonces ahí la diferencia
no va a ser mayor a 6, sino que en el capilar en la parte venosa va a salir la misma parte del oxígeno que entró por lo arterial, porque es la célula la que tiene el daño, ¿sí? Y de lo contrario, si no es así, bueno, sospechar nuevamente otras causas y reevaluar al paciente. Esto la verdad hay muchas veces que no lo vamos a poder hacer porque la saturación venosa la tengo que hacer siempre con una vía central, ¿sí? Y no todos los pacientes que tenemos internado en piso lo van a tener, ¿sí? Pero es una forma de ir planteándonos y de ir buscando nuevos marcadores en un paciente que todavía no me descompensa hemodinámicamente, pero ya tengo un daño en la microvasculatura, ¿sí? Bueno, esto les traje en realidad, esto es un trabajo, la verdad es que es una muestra muy pequeña, ¿sí? No, porque no en todos lados hay una búsqueda exhaustiva de un paciente chocado y en sí hacer un trabajo. Lo que este grupo había hecho fue dividir a los pacientes en pacientes que estaban normotensos, ¿sí? Pero con un láctico mayor a 4 utilizaron, y los pacientes, o sea, que esto lo llaman el shock críptico o el shock oculto, o bien un shock ya manifiesto cuando está hipotenso, que no revierte con fluidoterapia. La verdad lo que se vio acá en este trabajo, después ellos hicieron randomizados y lo que fueron es buscando a ver qué es mejor, si busco saturación venosa o si en realidad busco el aclaramiento del láctico, ¿sí? Que lo hacen a las 2 horas, a las 6 horas, después de la infusión de los fluidos. Y esto suele ser el corte es del 10%, ¿sí? Cuando hay un aclaramiento del 10%, utilizaban como, digamos, marcadores para ver a ver cuál me habla de que va a mejorar o no, o ver la mortalidad, cuál es el mejor parámetro, básicamente. En realidad lo que les traigo acá para mostrar es que yo les estoy diciendo, busquemos algo que todavía no está del todo manifiesto, no me repercute lo hemodinámico, pero que en realidad, fíjense acá en la curva, tiene la misma mortalidad, ¿sí? Tiene la misma mortalidad, o sea, no hay una diferencia significativa en la mortalidad con un paciente que tiene un shock manifiesto. Sin embargo, esto también nos hace pensar de que es tan grave como cuando el paciente manifiesta un shock, manifiesta, digamos, una descompensación hemodinámica, y entonces nos habla de que quizás debamos buscar antes ya parámetros de que está habiendo una hipoperfusión para así, digamos, poder atacar antes. Por otro lado, también nombrarles de que hay estudios que hablan de la mejoría, digamos, en cuanto a la mortalidad, diferentes outcomes, que el inicio temprano de los vasoactivos, ¿sí? Sobre todo la noradrenalina. Entonces, bueno, ver a ver si en estos pacientes también, si nos planteamos ir utilizando, porque hay daño vascular. Entonces, para mejorar, digamos, el gasto cardíaco, para mejorar la perfusión per se, podríamos ver a ver si va a funcionar o no utilizar noradrenalina temprano, como si se ha demostrado en el shock manifiesto. Bueno, esto es un poco lo que les traje hoy de shock oculto. Gracias y bueno, quiero a ver qué les parece, qué piensan ustedes, y a ver si Andy nos puede aportar algo más también. Gracias, chicos. Hola. Sí, quisiera agregar realmente lo que nos dice Juli con respecto a que todo paciente puede pasar por un shock oculto antes de convertirse en un shock manifiesto. Esto es real. Saber que existe, saber que tener en cuenta que cualquier infección es un potencial shock séptico. En este caso nos enfocamos un poco hacia esta ala que es como la que más solemos ver en la internación. Y también enfocado al público al quien estamos hablando, pensando, por ejemplo, recordar algunos ítems con respecto al shock séptico y
para R3, R4, por ejemplo, recordar y reforzar algunos factores como tal para los R1, R2, tipo un sábado, que si lo llaman por un paciente hipotenso, qué pensar y demás. Tener en cuenta esto, por ejemplo, saber si lo que decía Juli, como recordar o hacer un pequeño resumen de lo mismo, es esto, algunos factores hemodinámicos que, o más bien, no tenemos una clara respuesta hemodinámica, pero estamos teniendo algunos datos de hipoperfusión tisular como tal. Ya cuando tengamos el shock manifiesto, tener en cuenta que hay diferentes formas de poder monitorizar dichos parámetros, pensar que tenemos parámetros como de la macroperfusión y la microperfusión, como el paciente que está hipotenso, con respecto, por ejemplo, hablando de algunos parámetros de macroperfusión, o el paciente hipotenso, eh, taquicárdico, o sea, hipotenso con una tensión arterial media por debajo de 65, taquicárdico, frecuencia cardíaca por encima de 120. Algunos estudios que incluso hay un estudio aquí en Argentina hecho por el doctor Palizas. La presión venosa central, como le decía a ella, esto es más para pacientes que tienen acceso venoso central, en UTI, y demás, que es la saturación venosa central de oxígeno, el aclaramiento del lactato, la importancia que se le da al mismo y la reanimación que le damos al paciente en las primeras horas, qué tanto líquido, yo sé que viene una clase con respecto a ello y qué tanto líquido le vamos a ofrecer, cuánto le voy a ofrecer y qué quiero yo evaluar al cuánto tiempo y la respuesta del paciente. Dejar claro que también en lo que comentaba Juli ahora último, la importancia del uso de vasoactivos de forma temprana, y temprana es cuánto tiempo. O sea, son diferentes preguntas que nos van surgiendo con respecto del abordaje de este paciente, de este tipo de pacientes. El gasto urinario, por ejemplo, y algo que tenemos ahí a la cama del paciente, o sea, tenemos todos esos factores que podemos evaluar, como les acabo de decir, hipotensión, taquicardia, deterioro del sensorio, la diuresis, y parámetros de la microperfusión, como el llenado capilar mayor a 3 segundos, haciéndolo como se debe hacer realmente, que es con un portaobjetos por un minuto en el dedo índice, la frialdad distal, las livideces, el aumento del lactato, el Motley Score. Tener en cuenta que son parámetros que, si bien no estamos dentro de una terapia intensiva, que con la clínica podríamos ayudarle al paciente por lo menos a llegar de forma precoz a un tratamiento. Importante el reconocimiento temprano de este tipo de shock. El inicio del tratamiento, evitar así pues el avance del mismo. Como ya les decía, no tiene un impacto significativo sobre la mortalidad, pero bueno, cada paciente, cada huésped es un mundo diferente y si llegamos a tiempo, este puede salir adelante como tal. Perfecto. Gracias, Andy. Bueno, de mi parte por lo menos, y de nuestra parte que estamos acá con Solange, Carito y Virgi, me gustó mucho, no me sorprende, no esperaba menos la verdad, tanto por parte de Andy como por parte de Juli. Me parece que es un tema invisibilizado en la literatura y en la práctica clínica y que cobra cardinal importancia porque su detección temprana se vincula decisivamente con el pronóstico de los pacientes y es un elemento modificador de conducta, de nuestra conducta médica. Así que tenerlo entre los dedos me parece que es más que útil al momento de abordar este subtipo de pacientes. Los felicito por la preparación, me pareció operativa y clara. Espero poder transmitirlo ahora en los resultados que tenga. Sí, Kim, ahí te dejo hablar. En los resultados que tenga la evaluación post-exposición. Habilita tu micrófono, Kim, y habla tranquila. Hola, sí, o sea, me gustó la clase, pero digamos mi consulta sería qué pacientes yo debería pensar que tienen un shock oculto. O sea, si no es un shock distributivo, digamos, o sea, no me quedó muy clara la definición, o no sé si no la estaría entendiendo para aplicarla al paciente. Hay una palabra clave que a ver si Andy y Juli están de acuerdo, que Juli puso creo que en la segunda o tercera filmina, que es la palabra hemodinámico. Juli en un momento dijo y definió conceptualmente el shock oculto como un shock que todavía
por lo menos, no tiene compromiso hemodinámico, un shock con TAM mayor a 65, y que no corresponde a falsos positivos de shock, digamos, o sea, porque de hiperlactaciemia, perdón. Entonces lo definió con la hiperlactaciemia, excluidos los falsos positivos de hiperlactaciemia, como perfectamente puede ser la metformina, las convulsiones, la insuficiencia hepática, el propofol, etcétera, y excluidas los falsos positivos que no tenga compromiso hemodinámico, porque si no ahí sí nos caemos en el derrotero de la definición clásica de shock, ya sea séptico o cualquier tipo de shock, que sí cuenta con el compromiso hemodinámico. Bien, y básicamente, gracias Ernie, y básicamente Kim, un paciente que nosotros sospechemos que esté escéptico, ¿sí? Que tenga algún signo que vos mires y muchos sabrán porque de hecho lo hemos controlado también en las nocherías, ¿sí? Una paciente, si no me equivoco, Fernández, ¿sí? Lívida, por ejemplo, más allá de la causa de sus livideces, pensemos que pueda ser por sepsis, una paciente lívida, una paciente con frialdad distal, ¿sí? Todo lo que habíamos nombrado de que hay un daño de la microvasculatura, ¿sí? Hay hipoperfusión y por eso se está formando este ácido láctico, ¿sí? Porque al tejido, a la célula, que es lo que definimos shock, un estado de hipoxia al tejido y la célula, no le está llegando bien el oxígeno, no lo está sabiendo utilizar el tejido, pero todavía no descompensó la parte hemodinámica, ¿sí? Todavía están los mecanismos compensatorios, ¿sí? Ahí también lo que se habla es de que, por ejemplo, entre un pH entre 7,20 hay efecto de las catecolaminas, que es lo que primero actúa en el inicio del shock, ¿sí? Están las catecolaminas, todavía la frecuencia cardíaca está compensada, incluso puede estar un poco más aumentada, ¿sí? Como tratando de compensar, hay vasoconstricción. Pero cuando cada vez se va formando más ácido láctico, disminuye por un pH 7,20, ya no se pueden utilizar bien estas catecolaminas, hay una disfunción y ya no están estos mecanismos compensatorios, que son la vasoconstricción y todo, y tendemos a tener la vasodilatación, ¿sí? En realidad no quise ir muy en detalle a una de las filminas, después si quieren les paso, de cómo se va produciendo la primera etapa y las segundas etapas del shock, pero bueno, tenemos diferentes alteraciones en cuanto, por ejemplo, los esfínteres pre y post capilares, ¿sí? Que se alteran y que eso es lo que nos altera y genera una éstasis venosa y todo, y por eso hay mala utilización del oxígeno, tengo más PCO2 a nivel venoso, menos PO2, ¿sí? Básicamente en eso, en un paciente que estoy sospechando de que está séptico, no me descompensó la parte hemodinámica, pero yo tengo algún signo de hipoperfusión que me haga sospechar de que esto pronto va a evolucionar a una hipotensión, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos más preguntas. Hola, tenemos más preguntas. Sergi. Hey, no, soy yo, Andy López. No, sino que, o sea, referente al diagnóstico, esto se ha vuelto como algo complejo, cerca como el 2010 a 2012, donde se empezaron a hacer las guías, empezaron a ver que unos pacientes ver el valor del láctico con algunos compromisos clínicos, y el primero que tuvo en cuenta fue el MOTIN y la parte del llenado capilar. Posterior a eso empezaron a ver que el láctico era un marcador más de pronóstico y mal, como un predictor mal, y empezaron a chequear un poco mal como, pues, como ver ese seguimiento. Es donde se empezaron a encontrar este tipo de pacientes y es donde empezó a nombrarse más como el shock oculto como tal. Es muy difícil encontrarlo como hacer un diagnóstico clínico o que algún signo clínico lo haya hecho, porque hay pacientes que están transcurriendo internados, normotensos, no falta nada, pero empiezan a haber unos parámetros de inestabilidad y se nota. Lo único que hace un marcador como tal es estar midiendo el láctico diario, cosa que no se hace habitual. Por eso así como un libro, como un diagnóstico o algo como tal, no se ve. Se encuentran mucho como en ámbitos de salas de unidad cerrada, porque el láctico se mide diario, porque son pacientes de que son más lábiles. Pero dar un parámetro clínico como tal, no. Lo que se notaron es que cuando el paciente está séptico y mejora los niveles de evolución, pero sin embargo sigue con el láctico elevado, se empieza a hacer algo que se llama un balance de delta del láctico.
Ese balance se hace a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas y a las 12 y 24 horas. A partir de ese horario como que se pierde y sale como esa definición. Si ese láctico no mejora, ahí es donde se empieza nuevamente a tomar la palabra como shock oculto, se tiene que volver a replantear el panorama. Pero el único parámetro que nos va a decir un diagnóstico claro es el ácido láctico, pero sería como sospecharlo, tomar el láctico y en ese momento hacer el diagnóstico. No sería como evaluar un paciente y siempre pensarlo, sino como que tener una opción, porque a veces el paciente hace días viene haciendo el shock oculto y un día después hipotensa y ya él hace el shock claro como tal. Y eso como, la verdad es un reto diagnóstico y así lo plantean las guías. Impecable, Andy. Bueno, si nadie... Nelsi, Está perdón. Nelsi. Hola, sí, ¿qué tal? Mi duda era porque había mencionado que está bueno hacer el diagnóstico del shock oculto para así poder iniciar los vasoactivos antes de tiempo. O sea, no me quedó claro si realmente se puede iniciar vasoactivos sin estar el paciente hipotenso. No, no es la Nelsi. regla. Sí, perdón, Andy. No, a lo que me refería era, es importante, como lo acaba de decir Andy López, es un reto diagnóstico y tratar de encontrarlo no es fácil. Eh, Generalmente todo paciente con un shock manifiesto ya pasó por un shock oculto en algún momento, en cualquier recorrida pasamos, no nos dimos cuenta y al otro día o en la noche o esa misma tarde está hipotenso. Entonces ya se manifestó. Este es el claro ejemplo en donde yo debo empezar a empezar la reanimación hídrica. Y lo que yo me refería con respecto al uso de vasoactivos es no esperar a sobrecargar al paciente de líquido, que tanto le tengo que pasar, y los parámetros clínicos que te comentaba recién, tener en cuenta según la respuesta de la fluidoterapia que le estoy aportando. No es que se lo voy a iniciar antes de que el paciente se hipotense, no. Cuando yo empiece a tener una respuesta hemodinámica en el paciente o ahí donde empiezo a usar los vasoactivos. A lo que me refiero es, no tengo que pasarle 5.000 de fisiológico para iniciar la NORA, ¿sí? Generalmente usamos bolos o ponemos un bolo de 500 y empezamos a evaluar con respecto a la clínica del paciente, porque la mayoría de estos marcadores dinámicos se usan en otro ámbito como en unidades cerradas o, por ejemplo, si tenemos experiencia para poder medir la vena cava y demás, que no la tenemos, ahí, por ejemplo, yo sé en qué momento usar el vasoactivo. Si no, empezarlo precozmente o casi el tiempo en que yo le estoy haciendo la fluidoterapia. Importantísimo lo que dice Andy porque no la tenemos pero la tendremos a la expertise con respecto al seguimiento POCUS time de la vena cava. Y esto lo digo fundamentalmente porque bedside la sala general es lo más confiable. Quiero decir, nosotros en principio no tenemos a los pacientes en RAS-5 bloqueados y relajados para ver la delta PP. Y a no todos los pacientes lo tenemos con un catéter venoso central como para tomar sangre venosa central y de ahí determinar tanto cocioximetría como delta de CO2 y compararlo con el arterial, cosa que por supuesto nos dificulta y terminamos abrazando el clearance del láctico. El clearance del láctico que nosotros, y veo muchísima gente que por suerte se ha hecho eco de esta recomendación de dejar de pinchar arterias para sacar el láctico, pero tampoco sirve el láctico venoso de un brazo con estasis, etcétera, etcétera, o hay que tomarlo con pinzas porque va a tener obviamente muchos falsos positivos. Dicho esto, ojalá podamos en el próximo año y medio avanzar en nuestra herramienta POCUS y tengamos un baja frecuencia bedside para poder hacer estas cosas, porque realmente es muy útil para seguir la reanimación y no reanimar de manera indiscriminada y de manera universal, sino hacer un seguimiento de reanimación singular basado en la respuesta del paciente. Bien, ahora sí, si no tengo más manos, dicho esto, para abrazar la puntualidad también de los pases y que cada uno pudiera tomar su pase, les agradezco un montón la presencia, la puntualidad, la adherencia. Voy a agradecerles que también reproduzcan la misma responsabilidad con respecto a la evaluación que dentro de muy breve Seba les va a mandar a través de un form. Se completa en literalmente 60 segundos, así que los veo en los resultados y en los pases. Abrazo grande y buena jornada. Muchas gracias. Chao. Gracias.